Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Juan y esto es Históricamente. Es un placer estar con ustedes. Les damos la bienvenida a este episodio, el cual hemos denominado Antes de Miguel Hidalgo. Hablaremos sobre la crisis que vivió México en 1808, los intentos autonomistas y sobre todo las etapas de la independencia de México. Para dar inicio quiero presentarles a tres invitadas especiales, historiadoras y amantes de la historia de nuestro país. Démosle la bienvenida a Romina Contreras, Anet León y Dafne Contreras. Y bien, cuéntame la historia. Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Romina Contreras y agradezco esta gran invitación aquí, en Históricamente. Agradezco la oportunidad de venir aquí y dar a conocer todo lo que vivió nuestro país para que llegara a ser un país libre e independiente. Hola, soy Dafne y de igual manera me gustaría contarles un poco de nuestro pasado y de personajes que sin lugar a dudas nos siguen representando hasta la fecha. Para ponerlos en contexto quiero transportarlos al siglo XVIII, donde se desarrolló una de las causas externas que propició la independencia de México: las reformas borbónicas. México fue transformado política, religiosa, cultural, económica y socialmente conforme a los valores de los europeos, quienes renegaron las tradiciones y las instituciones de los habitantes nativos del continente americano. Todo empezó desde 1521 hasta 1700, donde gobernó en la Nueva España la dinastía real de los Habsburgo. Al quedarse el rey Carlos II de Habsburgo sin descendiente directo, la Casa de los Borbón tomó el poder en España, dando pauta a que el primer miembro Borbón que sucedió a los Habsburgo del trono español fue Felipe V. Además, cabe mencionar que en el gobierno de los Habsburgo de la Nueva España se había creado un sistema político donde se compraban los cargos públicos, los funcionarios imponían los tributos, se desarrollaban y protegían a los monopolios. Es así como el rey Carlos III, influido por las ideas de la Ilustración, llevó a cabo un modelo de modernización por medio de las llamadas reformas borbónicas, las cuales respondían al deseo de la corona de retomar los hilos de poder en Nueva España. Dentro de ellas, la corona española pretendía generar una estrategia para lograr el desarrollo de los intereses materiales y el aumento de la riqueza de la monarquía a partir del año de 1760. El objetivo de la corona era recuperar el control político de la Nueva España, así como obtener beneficios a partir de una mayor recolección de impuestos. Es por eso que se realizaron reformas políticas, administrativas, económicas, culturales, sociales y militares para aumentar el poder de la monarquía. Una de las principales reformas político-administrativas fue el sistema de intendencias, que modificaba la división política y administrativa del virreinato. Consiste en dividir el reino en jurisdicciones llamadas intendencias, dirigidas por un intendente, jóvenes elegidos en España y formados en las ideas de la Ilustración, con funciones de justicia, guerra, fomento económico, hacienda y obras públicas, con el objetivo de hacer más eficiente la administración. Así es, y con respecto a las reformas económicas, en relación al cobro de los impuestos, se ordenó que todos los centros recolectores pasaron al control de la Real Hacienda. Contrataron funcionarios en los centros de población importante, quienes se encargarían de cobrar y recolectar impuestos comerciales y aduanales. Se pretendió controlar la actividad comercial, eliminando el contrabando y los intermediarios, y desarticular el monopolio. Por parte de las reformas culturales, con la llegada de la Ilustración en 1781, se fundó la Real Academia de San Marcos de las Nobles Artes de la Nueva España, hoy es de la UNAM, con el objetivo de establecer de la escuela de grabado con la intención de mejorar la producción y acuñación de las reformas culturales, ya que la difusión cultural se llevó a cabo en las tertulias, lugares de discusión de las ideas más progresistas. Finalmente, las militares. La corona mandó al mariscal Juan de Villalba con la misión de institucionalizar un ejército, el cual no existía. Por lo tanto, se hizo un llamado obligatorio a los criollos, mestizos e indígenas a formar parte de los grupos militares. En definitiva, las reformas borbónicas cumplieron con los objetivos de dar un nuevo impulso a la economía, incrementar el aporte de esta al imperio español y establecer una burocracia eficiente y leal. Ahora quiero que viajemos años más adelante, en 1807, donde se firmó el Tratado de Fontainebleau entre España y Francia. El acuerdo permitía el paso de las tropas francesas por el territorio español para conquistar Portugal, que se había negado a acatar la orden de bloqueo continental, decretada por Napoleón, por la que se prohibía comercializar con productos británicos en todo el continente. Napoleón Bonaparte, militar y general republicano, había sido coronado emperador de Francia en 1804. Carlos IV reinaba en España junto con su esposa María Luisa y su secretario de Estado Manuel Godoy.
Los reyes tuvieron un hijo, Fernando, que para los seguidores del rey era la mejor opción para suceder a su padre. Godoy fue uno de los grandes defensores del Tratado de Fontainebleau, ya que una vez invadido Portugal, se dividiría en 3 zonas, una de las cuales se les entregaría a la familia de Godoy, con el nombre de el Principado de los Algarbes. Interesante, ¿no? Pero eso no es todo. Los intereses de Napoleón iban más allá de la conquista a Portugal, y quería aprovechar la presencia de sus tropas en España para conquistarla. Ante el descontento de la población, comenzó una etapa de la historia que se denominó la crisis de 1808. En marzo de 1808, la familia real, aconsejada por Godoy, decidió marcharse a Aranjuez para preparar un posible exilio a las colonias americanas hasta que todo hubiera acabado. Pero el pueblo no se dejó engañar. Y es entonces que el 17 de marzo se produjo el motín de Aranjuez. El motín perseguía la destitución de Godoy y la abdicación de don Carlos IV en su hijo Fernando, convirtiéndose en Fernando VII. Pero 2 meses más tarde, Napoleón obligó a Fernando VII a abdicar, para poder nombrar a su hermano José Bonaparte rey de España, en lo que se conoce como las abdicaciones de Bayona. Con ayuda de Godoy se nombró virrey de Nueva España a José de Iturrigaray, que al ver lo que sucedía, convocó a una junta para que se decidiera las acciones a tomar. Es ahí donde interviene la Real Audiencia a cargo de Pedro Catani, quien representó la voz y el brazo de ejecutores de los peninsulares. Este órgano judicial declaró que en su opinión eran invalidadas las abdicaciones hechas por los franceses y se oponía a una instauración del autogobierno. Por lo que el Ayuntamiento de México decidió presentar sus propuestas ante ella, reconociendo así que en ausencia del rey, el poder regresa al pueblo. Reconociendo a 3 principales protagonistas de este ayuntamiento, los cuales eran Melchor de Talamantes, Francisco Azcárate y Francisco Primo de Verdad, quienes proponían abiertamente el derecho legítimo de los súbditos para asumir la soberanía. Pero eso no es todo. Estamos acercándonos más a la batalla final. A consecuencia del rechazo de las peticiones por parte del ayuntamiento, se comenzaron a hacer juntas secretas para obtener la independencia. Ejemplos de estas juntas está la Conjura de Valladolid, la cual estaba encabezada por José Mariano Michelena y José María García, pero por problemáticas fueron encarcelados y más tarde liberados por el virrey Francisco Javier de Lizana, lo cual provocó su destitución. En ese entonces parecía todo derrumbado y sin esperanza, pues el virrey que destituyó a Lizana, Francisco Javier Venegas, en 1809, disolvió todos los brotes de independencia. No, pues si yo hubiera estado ahí, me daría por vencido, pues imagínense comenzar desde cero y convocando más gente. Ya no falta nada para la batalla final. Seguimos aquí en Históricamente. Estamos acercándonos a mi parte favorita de la historia, del mejor suceso de nuestro país: la independencia de México. Les presentamos ahora las 4 principales etapas que formaron parte de este movimiento. Número 1. La iniciación. Esta etapa se llevó a cabo desde 1810 hasta 1811, donde el corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, y su esposa, Josefa Ortiz de Domínguez, organizaron en su casa una conspiración integrada por Miguel Hidalgo y Costilla, los militares Ignacio Allende y Juan Aldama, entre otros personajes importantes como Leona Vicario. En esta conspiración se buscaba constituir una junta gubernativa integrada por criollos, en nombre de Fernando VII. El inicio de este movimiento estaba planeado para el mes de octubre, pero la conspiración fue descubierta por los peninsulares de la Nueva España y tuvo que adelantarse la fecha de inicio. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en Dolores, Guanajuato, el cura Hidalgo, acompañado de presos liberados por él, dio el grito de Dolores. Con este grito llamaba al pueblo para rebelarse en contra del mal gobierno, y donde buscarían la abolición de la esclavitud y la defensa de las tierras para los indígenas. Es así como la lucha inicia, y se considera a Miguel Hidalgo como el padre de la patria. El ejército insurgente encabezado por Miguel Hidalgo e Ignacio Allende iniciaron el movimiento recorriendo los pueblos de San Miguel y Celaya, recolectando gente sin entrenamiento militar hasta llegar a Guanajuato el 28 de septiembre, en donde se daría la primera batalla y la primera victoria de los insurgentes.
Con ayuda de un minero conocido como el Pípila, lograron hacer explotar las puertas de la Alhóndiga de Granaditas, lo cual era un almacén fortificado del gobierno peninsular. El 20 de octubre de 1810, en Charo, Michoacán, Hidalgo, comisionó a su amigo José María Morelos y Pavón como jefe insurgente en el sur de la Nueva España. Estando en Guadalajara, conformó un órgano de gobierno y nombró a Ignacio López Rayón como su secretario de Estado. Los insurgentes, tras ser derrotados por los realistas en el puente de Calderón, se dirigieron a Monclova, donde fueron capturados por los realistas debido a la traición de Ignacio Elizondo, un insurgente que entregó a los líderes el 21 de marzo de 1811. Juan Aldama, Ignacio Allende y Miguel Hidalgo fueron conducidos a Chihuahua, donde fueron fusilados el 30 de junio de 1811, llevando sus cabezas a Guanajuato y colgándolas en la Alhóndiga de Granaditas, como advertencia para aquellos que buscaran continuar con la independencia. Número 2. La organización. En esta segunda etapa, que dura de 1811 hasta 1815, tras la muerte de los líderes insurgentes, el secretario de Estado, Ignacio López Rayón, se queda a cargo del ejército insurgente, y José María Morelos y Pavón como jefe insurgente del sur. En esta etapa se sumaron Vicente Guerrero, Hermenegildo Galeana, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. En 1813, en la Ciudad de México, Francisco Javier Venegas fue relevado de su cargo a causa de la Constitución del Cáliz. El 14 de septiembre de ese mismo año, José María Morelos y Pavón, en la sesión de apertura del Congreso de Anáhuac, dio lectura a su documento que denominó Sentimientos de la Nación, en el que pocas palabras declaraba la independencia de América, declaraba una soberanía para la nación y la eliminación de tributos. En Apatzingán, Michoacán, el 22 de octubre de 1814, Morelos y los demás miembros del Congreso promulgaron la Constitución de Apatzingán, ratificada como el Decreto Constitucional para la Libertad, y que, como dato interesante, fue la primera constitución en la historia de México. El 5 de noviembre de 1815, en la batalla de Tamalaca, Morelos, fue tomado prisionero y transportado a la Ciudad de México, en donde la Inquisición lo declaró culpable de herejía, y el virrey Félix María Calleja mandó a que lo fusilaran en San Cristóbal Ecatepec el 22 de diciembre de 1815. Momentos muy fuertes vinieron tras su muerte. La Constitución de Apatzingán se suprimió y el gobierno realista de la Nueva España dio por muerto al movimiento independentista de los insurgentes. Número 3. La resistencia. En esta etapa, que abarca de 1816 a 1820, la única esperanza y espíritu sobreviviente de la lucha independentista era Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. En 1816, el virrey Félix María Calleja es sustituido de su cargo por Juan Ruiz de Apodaca, quien ofreció a los insurgentes que se rindieran y abandonaran la lucha. Esta etapa se caracteriza por la participación de extranjeros en la lucha por la independencia. Para 1819, todos los líderes insurgentes que habían resistido habían sido derrotados. Esto sin duda es de reconocer. El único líder insurgente que jamás se rindió y se mantuvo de pie fue Vicente Guerrero, pues los demás líderes habían sido encarcelados por orden del virrey. Número 4. La consumación. Esta etapa es una de mis favoritas. Se llevó a cabo en 1820 a 1821. En 1820, en España, triunfó la Revolución Liberal y se obligó al rey Fernando VII a jurar la Constitución del Cáliz. En la Nueva España, el puesto de virrey volvió a desaparecer. Los criollos que luchaban del lado realista, al ver que se vieron afectados sus intereses, decidieron unirse al movimiento independentista. Los realistas decidieron crear un movimiento para independizar a la Nueva España, nombrando como líder a Agustín de Iturbide, quien contactó a los insurgentes y envió cartas a Vicente Guerrero para proponerle unir los movimientos. Tal así que el 10 de febrero de 1820, en Acatempan, en donde en un abrazo como símbolo de paz, pusieron alto a la guerra. El 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide proclamó el Plan de Iguala, que contenía el Acta de Independencia, en el cual se declaraba la Nueva España como un país soberano. Establecía 3 principios: independencia de México, la religión católica como la única y la unión de todas las clases sociales. Además de declarar la monarquía de Fernando VII. Tiempo después, sus 3 principios se consideraron como las 3 garantías y el ejército pasó a ser conocido como el Ejército Trigarante, del cual Agustín Iturbide era el líder máximo. El 5 de julio de 1821, los españoles realistas absolutistas dieron un golpe de estado contra el virrey Juan Ruiz de Apodaca para sustituirlo por el general Juan de O'Donoghue. Finalmente, el 24 de agosto de 1821, Agustín Iturbide se entrevistó con el general Juan O'Donoghue y firmaron los tratados de Córdoba,
que fue el documento que puso fin a la lucha y que reconoce a la independencia de México. Es así que el 27 de septiembre de 1821, Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero y todo el ejército trigarante hicieron su entrada triunfal en la Ciudad de México. Esto ha sido la gran historia de México, todos los acontecimientos y fechas que marcaron un aporte para que México fuera quien es ahora, un país libre y soberano. Agradezco la participación de 3 historiadoras apasionadas y gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Juan y nos vemos en otro episodio aquí, en Históricamente.